Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Obligados para el Estado de Quintana Roo. El Instituto Quintanarroense de la Mujer en lo subsiguiente del IQM, con domicilio en Avenida Benito Juárez, número 49, Colonia Centro, código postal 77,000, Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en lo subsiguiente IQM, en su calidad de sujeto obligado, informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que contengan los documentos entregados para el proceso de contratación de prestadores de servicios profesionales y que serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. Los datos personales que se recaben como imagen en video, virtuales o fotografía, nombre completo, sexo, edad, estado civil, lugar de residencia, escolaridad, ocupación y o datos laborales, así como datos personales de menores como nombre completo, sexo, edad, lugar de residencia, escolaridad e institución educativa a la que asiste, serán utilizados como toma de nota con la finalidad de integrar la memoria auditiva y gráfica correspondiente de eventos, programas y acciones que lleve a cabo el Instituto Quintanarroense de la Mujer, así como para difundirlas a través de las redes sociales institucionales, la página web oficial www.quintanarro.gov.mx/IQM y medios masivos de comunicación. Para mayor información podrá consultar el aviso de privacidad integral en el portal del IQM www.quintanarro.gov.mx/IQM. Antes de dar inicio, si me quiero permitir comentarles, vamos a dar inicio primeramente con la conferencia denominada Violencia Feminicida y Alerta de Violencia de Género, esto en un horario de 12 a 1, y posteriormente, a partir de la 1, daremos lugar al evento protocolario donde se hará la presentación de la plataforma para la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Quintana Roo. Como primer punto del orden del día, daremos lugar a la conferencia denominada Violencia Feminicida y Alerta de Género a cargo de la doctora Gabriela del Carmen Chenlicona. A continuación, me voy a permitir dar lectura a su semblanza curricular. La doctora Gabriela del Carmen Chenlicona es licenciada en Medicina con especialidad en Psicología y Terapia Psicosexual. Tiene diplomado en Sexualidad Humana por el Sistema de Educación Médica Continua, diplomado en Sexo, Sexualidad, Género y Erotismo, diplomado en Educación, Salud Sexual y Género y diplomado en Psicoterapia con enfoque de género. Entre su experiencia profesional, ha realizado práctica médica institucional en sistemas DIF e institutos estatales de las mujeres, capacitando a personal del Departamento de Clínica de Atención y Prevención al Maltrato y Línea de la Esperanza, Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, Sexual y contra las Mujeres. Asimismo, ha colaborado en instituciones no gubernamentales y asociaciones, siendo presidenta de la Asociación para el Estudio de la Pubertad y Adolescencia AC, fundadora y vocal del Instituto Superior de Erotismo, Sexualidad y Género, SC, creadora y secretaria de la Fundación Mujeres en Situación de Violencia Familiar AC, presidenta de la Asociación para el Estudio Climaterio AC, vocal de la Asociación Nacional de Médicos en Ejercicio Privado AC, docente en el Diplomado Sexo, Sexualidad, Género y Erotismo, docente en Escuela de Enfermería del DIF Municipal, docente del Instituto de Ciencias Jurídicas en Facultad de Psicología, impartiendo la materia de Sexualidad Humana, docente en el Instituto Luisa Schepler SC, impartiendo la materia de Sexualidad Humana y materias relacionadas con el área de la salud. Ha participado en coautorías de los libros Cuestiones Básicas para la Sexología Latinoamericana e Historias de las Sexologías Latinoamericanas de Osvaldo Rodríguez, Sao Paulo, Brasil. Actualmente es conferencista, congresista y tallerista en áreas de sexualidad, género y violencia familiar, así como facilitadora en grupos de autoayuda de mujeres en situación de violencia. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Gabriela del Carmen Chenlicona. Bienvenida. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Agradezco principalmente al gobierno de Quintana Roo, al Instituto Quintanarroense de las Mujeres, a la doctora Silvia Damián por amablemente
hacerme partícipe de este evento. Gracias. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Esperemos que en esta ocasión no nos juegue un poquito chueco la tecnología. Ok, ¿sí se ve? Perfecto. Parece ser que sí. Ok, bueno, pues el tema que nos ocupa hoy, pues es importante, es dada la relevancia del día de hoy precisamente. Veo que hay algunos y algunas en cámaras estamos con el mismo color, que bueno, eso es muy padre. Me gustaría iniciar precisamente dando una reseña muy breve acerca del por qué el día de hoy, del por qué el 25 de noviembre, de qué conmemoramos, muy breve, para ir entrando un poquito ya más en materia acerca de nuestro tema de la violencia feminicida, de todo este entramado que genera también la alerta de violencia de género y demás. Pues, de hecho, el 25 de noviembre, pues nos remontamos hasta 1960, con desafortunado el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, ellas en República Dominicana, por órdenes del entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal fueron pues salvajemente golpeadas, apaleadas, estranguladas, las metieron en un vehículo y pues las encontraron después sus cuerpos en un acantilado. Hicieron aparecer ante medios de comunicación, ante prensa, que era pues como un accidente trágico, ¿no? Un accidente vehicular, como pues de repente hemos tenido noticias. Ellas eran, antes de su muerte, más o menos unos 10 años antes, eran activistas políticas en contra precisamente del gobierno de este dictador, y pues eran conocidas como las mariposas, por aquello también de mis imágenes aquí de mariposas en la presentación. Posteriormente, ya en 1981, durante el primer encuentro feminista que se dio en Latinoamérica, en el Caribe, precisamente en Bogotá, las mujeres asistentes decidieron conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, honrando la memoria de estas mujeres valientes que fallecieron de manera muy trágica. Desde entonces, el tema de la violencia contra las mujeres o la violencia de género, pues está presente en todas las actividades a nivel mundial, incluyendo en las agendas de trabajo de las y los representantes de nuestro gobierno mexicano. Ya un poquito más hacia esta época, en 1999, ya la Asamblea de las Naciones Unidas declaró como tal la fecha, este 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Año con año se hace la convocatoria a todos los países, a todas las organizaciones civiles, para realizar actividades de sensibilización hacia las personas sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Entonces, esto, pues bueno, vamos percatándonos que tan solo por fechas no es tan antiguo, es un poquito más reciente cuando ya se está visibilizando como tal este tipo de cuestiones. 2008, la ONU propone, en esta intención de seguir generando conciencia, que el día 25 de cada mes pues sea como el día naranja. Sobre todo se da un poquito más en instituciones, es como el recordatorio de que nos invitan a portar ya sea un listón, alguna prenda, alguna vestimenta alusiva. El color naranja representa este futuro brillante, prometedor, optimista, libre de violencia para todas las mujeres y las niñas, lo cual está simbolizando pues el rechazo a la violencia contra nosotras. El color naranja es un color alegre, es un color vivo, es precisamente representativo de un futuro muy prometedor para nosotras. Entonces, igual, a partir de ese año, pues se ha instado el color naranja. Anteriormente era el color morado, pero bueno, ahorita de hecho hay varias combinaciones. Y pues bueno, vamos a
a dar como un recorrido del por qué se genera todo este tipo de cosas, por qué la violencia, por qué tantas, digamos, mujeres ya asesinadas, violadas, maltratadas. Y digo, vamos a dar un recorrido breve porque pues estos temas ya de género son muy conocidos para muchas y muchos de nosotros. Es únicamente recalcar un poquito del origen de todo esto. El género en sí, pues es una creencia, un constructo social que se da, digamos, con rasgos de personalidad, de actitudes, de valores, nuestras conductas, actividades que nos diferencian a mujeres y a hombres como producto precisamente de este proceso histórico. Es totalmente, insisto, construcción social. Una sociedad dada, una comunidad dada, un tiempo determinado. Implica la transmisión y aprendizaje de normas que informan a las personas acerca de lo que está obligado, lo que está prohibido, lo que se permite. Pero estas son normas establecidas, no tienen nada que ver con la biología. Es distinguir entonces entre sexo y género. Sexo es la condición totalmente biológica, nuestra diferencia como hembras y machos, como especie, o como mujeres y hombres. A partir de esta diferencia biológica es que se da como tal ya esta asignación del género. De hecho, John Money fue el primero en más o menos mencionar ya como tal la palabra género, fue en 1955. Este investigador pues empezó ya a ponerle como un nombre a estos roles de género que nos implementaban a mujeres y a hombres desde ese entonces. Entonces, a partir de esta diferencia biológica se da todo esto. Cuando un niño o una niña nace, pues médicos o médicas se dan a la tarea, digamos, de informar a la familia, a la mamá, al papá, a quien esté presenciando el nacimiento, pues qué es lo que tiene como distintivo a nivel biológico. Puede ser que tenga el paquetito de varón, que sería el pene y los testículos, puede ser que tenga el paquetito de mujer, que sería esa vulva, y digo vulva, no vagina, porque la vagina, pues bueno, es el significado como tal es hacia la reproducción, es como un poquito más en esta cultura machista y patriarcal. Entonces la vulva es todos los genitales externos completitos, incluyendo el clítoris, que a su momento se les tiene que explicar también a las niñas cuál es la función. Entonces, cuando se da ya el proceso del nacimiento y de la atención de este recién nacido o recién nacida, entonces se encajona como tal a este ser humano en el rol femenino o el rol masculino. De inmediato son los colores, de inmediato es el ponernos los aretes a las niñas, el vestirnos de rosa. De hecho, desde antes, cuando la mujer embarazada va a sus revisiones ginecológicas por el embarazo, le mandan un ultrasonido. Pues lo primero que le pregunta a quien esté realizándole este ultrasonido es qué es, ¿no? ¿Qué sexo es? Yo quiero saber. Investíguele, búsquele, ya está el técnico o la técnica radióloga buscando por todos lados hasta que aparezcan estos genitales de ese producto de la concepción. ¿Y para qué? Es que necesito saber, perdón, ¿qué es? Niño o niña, para empezar a comprar la ropa, para empezar ya a planear este futuro del niño o de la niña. Y esto, pues tristemente se va derivando, se va traduciendo en inequidades que implican subordinación y superioridad de un género sobre el otro. Aquí en estas imágenes, bueno, pues qué más representativo queremos. Los juegos de niñas y niños, las actividades, la ropa, o sea, toda la vestimenta de nosotras y de ellos son diferentes. Es como un marcaje, o sea, la cuestión de traer los aretes desde el nacimiento es marcar, de decir, bueno, la diferencia biológica visible entre hombres y mujeres son los genitales. Bueno, pues entonces estaríamos enseñando a todo aquel o toda aquella que va a visitar a la nueva mamá y a ese bebé o a esa bebé
pues mostrarle los genitales, mira, le quito el pañal, mira, es un niño, mira, es una niña. Pero como esto no es permitido, pues bueno, entonces le ponemos los aretes, la vestimos de rosa para que se den cuenta socialmente que es una niña. Si no tiene aretes y está vestido de azul, bueno, entonces tenemos entendido que es un niño, es un varón. Si esto ya va totalmente determinado, esto no tiene nada que ver con la cuestión biológica, reitero, esto es una asignación, es una rotulación, una etiqueta que nos ponen desde que nacemos. Y a partir de ahí va toda nuestro papel, nuestras actividades, nuestro rol que vamos a representar en nuestra sociedad. Entonces se vienen dando toda esta serie de cuestiones hacia llegar a la violencia. El uso, dentro de las causas, el uso ancestral ya de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Esto es muy, muy, muy frecuente, se da y como que se refuerza un poquito más en las instituciones, en las escuelas, no nada más en familia, cuando a lo mejor un niño llega golpeado de la escuela, llega golpeado a casa, lo primero que hace el papá es decirle, a ver, ¿cómo es posible que te dejes, no? Para la próxima que llegues así, yo te voy a dejar peor, y la serie de insultos y de palabras peyorativas y denigrantes para el niño. Si no te aprendes a defender, entonces yo te voy a golpear a ti, te voy a dejar peor de como te dejaron. Así se resuelven los problemas. Los varones, ¿no? Los grupitos de varones en la secundaria, y empiezan ahí a picarse como gallitos de pelea unos a otros, y demás, nos vemos a la salida, y entonces te voy a partir tu no sé qué, y no sé cuándo, allá nos vamos a arreglar, y bla, bla, bla. Así se resuelven los problemas, mediante la violencia. Y aprendemos y naturalizamos esta condición. Lo hacemos tan normal, que ya no medimos realmente hasta dónde sí y hasta dónde no. El hecho de que haya también este ejercicio mediante la fuerza, ¿no? O sea, y hablo precisamente de varones porque es un poquito más notorio. El hecho de golpear, de sentirse superiores, de sentirse poderosos unos sobre los otros, o unos sobre las otras, en este rol de control, de someter a la otra persona, de someter a la mujer. En la imagen que está en la plática, en la diapositiva que está ahí al frente de ustedes, pues es una imagen como muy común de nuestras familias mexicanas, de nuestras tradiciones, de estas costumbres que ya nos han venido heredando de generación en generación. El servirle a los hombres, el atenderles, ¿no? El procurarles, porque ellos son, mediante su rol, los proveedores, los que van a estar en el ámbito público, los que van a salir a trabajar, los que van a ganarse el dinero, y las mujeres estamos en el ámbito privado, estamos enclaustradas en las cuatro paredes de nuestra casa, cuidando a los hijos, a las hijas, preparando los alimentos, atendiendo todas las cuestiones de casa, limpieza, etc. Entonces es como esa obligación ya de las mujeres de servir, de someterse a los mandatos de ese varón, de ese pater familia, ¿no? Del jefe, incluso así se les dice, ¿no? Es el jefe de la familia. Y hay todavía familias como tal en donde pues hasta se enorgullecen como pavos reales, se ponen anchos, ¿no? De que le dicen, es que el jefe, ahí viene el jefe, atiende al jefe, ¿no? Sí, es como darles todavía más este escalón, este peldaño hacia su superioridad. La repetición de patrones y conductas totalmente desiguales. Esto se va aprendiendo, se va gestando desde la familia. Si el niño o la niña ven este tipo de comportamientos, generalmente lo van a replicar. Un alto porcentaje de niñas y niños replican en su adolescencia o en su edad
adulta los patrones de comportamiento que están absorbiendo desde su infancia. La infancia es importante, a partir de los primeros 5 años es donde se absorbe absolutamente todo. Los niños y las niñas son como esponjas, todo lo que están captando, todo eso lo aprenden y entonces ya posteriormente lo replican. Si ven conductas violentas, lo van a replicar en todos los ámbitos. Otra causa de la violencia, el machismo. Estamos en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, en donde se basa la supremacía del hombre con respecto a la competencia con los otros, la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Estas son cuestiones permitidas. Yo soy el supermacho, yo soy el poderoso, yo puedo mandarte a ti, tú me vas a obedecer. Dicen, el que paga manda. Entonces, como yo soy el proveedor, yo traigo el dinero a la casa, yo te compro lo que te vas a llevar a la boca, yo te estoy comprando la ropa, yo les estoy manteniendo, bueno, pues entonces me tienen que obedecer a mí. El que manda soy yo. Y yo soy casi como en el derecho romano, yo soy el dueño de todo lo que hay dentro de la casa, incluyendo personas, animales, cosas, todo. Anteriormente era así. El derecho romano lo marcaba. El jerarca de esa familia, el hombre, era el dueño de todo y él disponía incluso de la vida de la esposa, de los hijos, de las hijas, de los animales, de todo lo que hubiera ahí. Era también como, pues, digamos, aprobado o no sentenciado si es que ese varón mataba un hijo o una hija, a lo mejor porque le había caído gordo en ese momento por estar haciendo berrinche, pues bueno, no era sancionado, porque él era el dueño de ese niño, de esa niña, y podía hacer lo que se le diera la gana. Así de cruel, así de sanguinario era en las épocas antiguas. La violencia contra las mujeres entonces se va originando, se reproduce a causa de esta construcción social desigual. Se mantiene a través de estas instituciones, se va reforzando, se va moldeando desde la familia, la escuela, cuestiones religiosas también, los medios de comunicación, las prácticas a nivel de la sociedad. Todo esto nos va como poniendo todavía más el cajón de ese género y de esa cultura, de esos estereotipos que vamos a reproducir cuando estemos ya en la edad adulta. Es muy fácil incluso moldear a niños y a niñas en este aspecto. Y sobre todo que se les dice, tienes que obedecer a tus mayores. Entonces no pueden ni chistar nada de lo que se les empiece a decir. Hay religiones incluso que está permitido pegarles con una vara a niños y niñas para reprenderlos, ¿no? Como manera de castigo. Bueno, pues esto es violencia. Si recordarán todos y todas quienes estamos aquí en este momento, nuestra infancia, en algún momento nos tocó recibir alguna reprimenda de manera violenta, por parte de mamá, de papá, de maestros, de maestras, de alguna persona adulta. Probablemente nos tocó. Las convenciones o los tratados nacionales, internacionales, en este caso, CEDAW y Belém do Pará, que son tratados internacionales, hacen referencia a la violencia contra las mujeres como violencia de género. Es decir, aquella violencia que se produce y se mantiene por tradiciones, costumbres, normas sociales, creencias que regulan las relaciones de hombres y mujeres en nuestra sociedad. Ya hablamos todavía más de estas poblaciones indígenas, de estos grupos, y les llamamos en situación de vulnerabilidad por las condiciones en las que se encuentran, pues es todavía más marcado esta cuestión. Es todavía más marcado que, por ejemplo, el abuelo sea el que se quede con los terrenos, el que herede a los hijos primogénitos, a los varones. Si hay hijas, pues ya estuvo que se quedaron sin terreno, o mi hijita te vas a tener que casar y tu terreno va a pasar a manos de tu esposo, no a tus manos, porque eres mujer. No sabes qué hacer con esto, lo vas a despilfarrar, lo vas a vender, vas a perder el terreno. Y les comparto experiencia personal, aquí a más de 100 asistentes a la conferencia. Mi abuela enviudó
El abuelo le había dejado pues una hacienda en aquel entonces, en la Huasteca entre hidalguense y veracruzana, y pues desafortunadamente entre la familia de mi abuelo, pues le quitaron esta hacienda a mi abuela, porque estaba viuda, entonces ella cedió los derechos a sus cuñados, a los varones, y se quedó sin terrenos, se quedó sin casa y sin el porvenir que era, digamos, para mi mamá y para mis tíos. Así de feo. Y estamos hablando de un hecho, digamos, que no tan atrasado. Mi abuela nació en 1900. Imagínense qué tiempo tiene todo este rollo, ¿no? Entonces sí se da. Y poblaciones indígenas todavía más. Ella estaba en la sierra, en la Huasteca, entonces se dio, ¿no? Se dio terreno, se dio todo, y ella no pudo rescatar esa hacienda que mi abuelo le había dejado porque era mujer. ¿Qué sucedió posteriormente? Se perdió esa hacienda por manos de los tíos, ¿no? ¿Qué hicieron? No lo sé. Hasta el momento no lo sabemos el resto de la descendencia. Pero bueno, parte de. Les digo que en casi todas todas de hecho, mis conferencias, mis talleres, no he encontrado hasta ahorita, en los poquitos 20 años que llevo en el tema de violencia, no he encontrado hasta ahorita ninguna persona que me diga y me levante la mano y me diga, yo jamás en mi vida he sufrido ningún tipo de violencia. Nunca. Jamás lo he encontrado. Jamás en la vida. Entonces, venimos de una cultura totalmente violenta. Pese a las variantes entonces que existen sobre la cultura, la época, en estas relaciones de género, donde entraña ya esta asimetría de poder entre los hombres y las mujeres como una característica totalmente profunda, muy al fondo de nuestras comunidades. Así pues, el género produce estos estratos sociales en ese sentido, y en estos estratos va la raza, la clase, la etnicidad, la sexualidad, la edad. Nos van a ayudar a comprender cómo está la estructura social, la identidad de las personas de acuerdo al género, pero esta estructura es totalmente visibilizado también este poder desigual que vincula la relación de estos sexos, de hombres y mujeres. Modalidades de cómo se está gestando, de cómo se está reproduciendo esta violencia, desde lo familiar, lo docente, lo laboral, lo institucional, violencia en la comunidad y violencia feminicida. En cualquiera de estas modalidades lo vamos a encontrar. Ámbito, insisto, ámbito público, ámbito privado. De violencia familiar anteriormente se decía, de eso no se habla, los trapitos se lavan en casa. Y era muy común que existieran este tipo de cosas, pero se normalizaba. Y no se decía absolutamente nada. Es más, relacionando lo familiar con la modalidad de la violencia docente. Anteriormente, incluso llegaba la mamá a la escuela y encargaba al hijo o a la hija con el maestro o la maestra. Y le decía, ahí se lo encargo, o ahí se la encargo, ¿no? Y decíamos, chispas, o sea, no nada más me va a tocar zumba en casa, sino que todavía me va a tocar una tunda, una reprimenda en la escuela, porque ya mi mamá o mi papá autorizó al profesor o a la profesora que me castigue. Y eran castigos severos. Era en clases de a lo mejor de bordado, de manualidades, el picarles con la aguja en las manos a las niñas, el reglazo con esas reglas de madera impresionantes en la espalda, en las manos, en donde cayera, el jalarles de las patillas, los levantaban y llevaban a mis compañeros hasta la puerta, el ponerlos en el patio, a medio patio, hincados con corcholatas y con 2 ladrillos en cada mano, en el sol. Eran castigos tremendos los que les tocaron a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, incluso tal vez a nuestra mamá y a nuestro papá. Y esto se sigue replicando. Hay comunidades totalmente violentas. En esa imagen, ¿no?, que les pongo como al centro de la diapositiva, el apedrear a una mujer porque
a lo mejor salió sola, ¿no?, a la calle, cosa que no está permitido, porque a lo mejor no sé, se separó del marido, porque tuvo relaciones sexuales coitales antes del matrimonio, porque rechazó una propuesta ya de matrimonio. Cualquier causa no es justificable, pero lo hacen y las apedrean, las golpean, las están lapidando. Tipos de violencia, bueno, ya más que conocidos por todas y por todos en este ámbito que estamos manejando: física, psicológica, sexual, abandono, económica, patrimonial, violencia obstétrica, que de repente como que se queda un poquito olvidadita, pero sí existe, está presente. ¿A cuántas de nosotras que somos mamás a lo mejor nos tocó el que nos atendiéramos de nuestros hijos o hijas en un hospital, a lo mejor que les decimos que son hospitales escuela, y pasaron a hacer tacto como 20 estudiantes, ¿no? Todos y todas metiendo dedo, les digo yo, parecemos pilas de agua bendita. Todo el mundo llega y mete dedito, ¿no? O pastel, decía otra de mis colegas, parecemos pastel las mujeres embarazadas. Todo el mundo llega y mete dedo. Pero eso sí, cuando es esposa de alguno de los médicos que están trabajando ahí, esa no la tocan, ¿no? O sea, cuando es pariente o conocida de alguien, esa mujer no la toca nadie más que el médico de base, más que el médico adscrito. O sea, hay infinidad de cuestiones que hemos venido replicando. De hecho, la formación médica es una formación violenta. O sea, el dejarnos de guardias 36 horas sin dormir, el dejarnos sin alimento, el dejarnos castigados hasta un fin de semana o castigadas encerrados en el hospital. Dicen, para que aprenda, para que se forme como médico o médica. Estas ojeras que traigo ya son permanentes gracias a eso. Desde hace 1000 años que ya las ojeras no se me quitan por más maquillaje que me pongo. Pero bueno, pues ya es parte de mi ser. Quería yo ser médica, pues bueno, en esas andamos entonces. Y la primera violencia que se instala en las mujeres es la psicológica. Empiezan a trabajar desde aquí arriba, desde lo emocional, a convencer, a anular voluntades, a anular decisiones, a anular totalmente a la persona, a bajarle la autoestima hasta el piso, nulificarla, para que entonces ya, si la golpean, no protesta, si le piden relaciones sexuales a cambio de dinero, no proteste, si le quitan a lo mejor alguna propiedad, el coche, lo que sea, no protesta. Lo primero que le quitan es la voluntad, e incluso hasta las ganas de hacer cosas, las ganas de vivir. He visto en terapia mujeres que están totalmente deshechas por cuestiones de violencia de pareja. Entonces se dice también que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, porque afecta a una población o una proporción elevada de esta población, porque provoca en nosotras la pérdida de 1 de cada 5 años de vidas saludables, porque tiene consecuencias negativas, incluso mortales, en la salud de todas nosotras. Tan solo comparemos a las mujeres que están en situación de violencia, cómo se ven, cuál es el aspecto que tienen. Y llegan a mí a la consulta y les pregunto la edad y me quedo súper sorprendida, porque se ven como 10 años más grandes. Incluso cuando yo trabajaba en alguna institución, le comentaba a mi compañera psicóloga cuando atendíamos a alguna mujer violentada, le decía, oye, adivina qué edad tiene la mujer que acaba de salir. Dice, no, pues no sé, a lo mejor 50, ¿no? 50 años. Le digo, no, tiene nuestra misma edad. No me digas, tiene nuestra edad. Estábamos en ese entonces alrededor de los 30 y 30 y tantos años. O sea, el quitarles esa salud y esa oportunidad incluso de desarrollarse de manera saludable por la violencia. O sea, se ven mucho más grandes. Características como para ir también detallando estas cuestiones de violencia. Son características generales. El ejercicio de poder, la satisfacción de deseo de la persona que violenta a costa de lo que sea, el lograr la sumisión de la otra persona, el empleo del terror. No es miedo, es terror el que le tienen a su violentador, mediante alguna desventaja física, psicológica, económica o cultural. Si la mujer en cuestión a lo mejor es de población indígena, habla alguna
lengua, tiene alguna condición de diversidad funcional o discapacidad, si a lo mejor pues no tiene solvencia económica y la pareja sí lo tiene, pues en base a ello va a ser ese ejercicio de poder y esa violencia, ese control, realizar acciones en contra de la voluntad de la persona. A muchas mujeres, estando incluso casadas, dijeran por las 3 leyes o por las que quieran, las obligan a tener relaciones sexuales con el esposo cuando ellas no lo quieren, porque están enfermas, porque les duele algo, porque están cansados, simplemente porque no tienen deseo sexual presente, porque el marido llega borracho, llega oliendo horrible, porque no se ha bañado en 3 semanas, por infinidad de cuestiones, pero las obligan. Y esto es violación, acá y en China, eso es violación. Y hay afectaciones también de esta violencia a corto, mediano y largo plazo. Ya a lo mejor sería motivo de otra plática el ver todas las consecuencias que genera la violencia, o las violencias, como dicen algunos autores. La diferencia entonces, lo que marca la norma 046 de violencia contra las mujeres, es cualquier acción u omisión basada en el género, que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, etcétera, etcétera, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que tenga lugar en el interior de la familia o que tenga lugar ya en la comunidad. Se puede ver en cualquiera de estas dos. Y la violencia familiar, la condición, pues obviamente es que sea de algún miembro de la familia, que haya, que no importa, digamos, el parentesco, que no importa si es el lazo consanguíneo o no, que si está casado o no está casado por lo civil, concubinato, matrimonio, lo que sea. Lo que importa es que esté, digamos, esta persona dentro de ese núcleo familiar para que ejerza violencia y se tipifique como tal. La violencia de género, entonces, de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es cualquier acción o omisión basada en su género que cause muerte, daño psicológico, físico, sexual, o la muerte. Y reiteramos, ámbito privado o ámbito público. La violencia feminicida. Esta violencia se produce, de acuerdo a la feminista Marcela Lagarde, se produce por la organización social genérica patriarcal. Vamos otra vez con la jerarquía, la supremacía, la inferioridad de las mujeres, el crear desigualdad de género entre mujeres y hombres. Se produce por esta aceptación y tolerancia de todas estas conductas violentas, de los comportamientos machistas y misóginos, incluso el silencio social en torno a todo esto, a toda esta situación, a quienes delinquen, a quienes no son sancionados, la comunidad en ocasiones les protege, la misma familia les protege. ¿Cómo voy a denunciar a mi propio padre, a mi propio abuelo, a mi tío, que fui víctima de violencia, de abuso sexual por él? No lo puedo denunciar. Entonces ese silencio hace que todo esto se siga reproduciendo y se siga perpetuando. En 1976 se inaugura en Bruselas el primer tribunal de crímenes contra la mujer. O sea, vamos por años, insisto, esto es reciente. Si antes nos mataban, pues bueno, estaba como, no sé, como matar una mosca, un mosquito, yo qué sé. No era relevante. Diane Russell denominó el asesinato de mujeres por primera vez como femicidio. Ella lo mencionaba, femicide, femicidio. Quien hable inglés mejor que yo, felicidades, yo ando un poquito medio mal en estas cuestiones, pero bueno. Ella decía que el femicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino, que incluye una amplia variedad de abusos físicos, ya habíamos mencionado algunos. Aquí menciona tan solo esta heterosexualidad forzada. Estamos en una sociedad aún heteropatriarcal, normativa, en donde forzosamente tenemos las mujeres que relacionarnos con un hombre. Situaciones en donde las mujeres de orientación lésbica son obligadas a tener relaciones coitales con varones, las violan. ¿Para qué? Para curarles su homosexualidad, ¿no? Mujeres que tienen alguna condición de diversidad funcional, hablamos a lo mejor de parálisis cerebral, de síndrome de Down,
les realizan esterilizaciones forzadas, las obligan a hacerles sin su consentimiento oclusión tubaria bilateral u OTB, pues, a las maternidades forzadas también. Cosa que habla ya acerca de esta interrupción del embarazo y ya posteriormente la norma 046. Estas formas de terrorismo resultan en muerte y ellas precisamente, comentaba esta autora, se transforman en feminicidios. Ya en América Latina, el término fue acogido ya por la feminista Marcela Lagarde, vamos de nuevo con ella, que es importante, apenas dio una conferencia virtual el día de ayer, quien ella distingue el feminicidio como un conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen crímenes y desapariciones. Recordemos que toda esta historia del feminicidio en México se dio por las famosas muertas de Juárez en los años 90, donde aparecían muertas y nadie sabía ni por qué, y creo que seguimos sin saber por qué. Pero 20 años después el término feminicidio ya aparece como tal, ya se visibiliza, ya se nombra. Este feminicidio es el genocidio contra mujeres. Sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten todos estos atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de muchas niñas y de muchas mujeres. Esto, terroríficamente, es el significado del feminicidio. El en el artículo 320 como característico para determinar como tal un feminicidio. La evidencia, la víctima tiene que presentar signos de violencia sexual de cualquier tipo. Si le infringieron lesiones, mutilaciones posteriores ya a la muerte, y hablamos de necrofilia, de actividad sexual, de contacto sexual con una persona muerta. Si existen ya antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia hacia esta mujer en el ámbito familiar, laboral, escolar, en cualquiera de las modalidades de este sujeto hacia ella, que haya existido entre el violentador y la víctima, alguna relación sentimental o alguna relación afectiva, de confianza, que existan datos que se establezcan que hubo amenazas ya, digamos, previas al asesinato de esta mujer, al feminicidio, acoso, lesiones que ya el sujeto en cuestión le haya hecho a la víctima, que la víctima haya estado incomunicada un tiempo previo, antes a la privación de la vida. Y ahora por redes sociales nos damos cuenta. De repente buscamos a alguien en Facebook y chispas, ya no me aparece. Y el puntito verde del Messenger ya no está. Cuando yo daba clase les preguntaba a mis alumnas y alumnos, les decía, oigan, ¿no saben de fulanita de tal? ¿Por qué no ha venido a clases? No, Miss, no se ha conectado, no recibe los WhatsApp. Y yo, bueno, ¿tienes su número? ¿Por qué no le marcas? Ah, sí, ¿verdad? O sea, con esto de la tecnología, si no estás, digamos, en redes sociales, no existes. De plano no existes. A ese grado hemos llegado. Entonces aquí también es fácil detectar qué está pasando con una persona. Se desaparece de Facebook, cambia su foto de perfil, lo cierra, o de repente ya no hay actividad, ya no hay esta situación, digamos, de que ponía estados en WhatsApp, ya no hay nada. Por esto nos podemos también dar cuenta de algo que está sucediendo ahí. Otra, el cuerpo de la víctima es expuesto, es exhibido en lugares públicos y es tirado así como una cosa en lotes baldíos, en canales, en barrancas, desnudo, el cuerpo desnudo de la víctima de feminicidio. Y estamos hablando también aquí de las mujeres transexuales o transgénero, en donde precisamente por su condición todavía la hazaña para matarlas es aún peor, porque se burlan de su condición. Dice que cómo es posible, es una persona que tiene pene y tiene implantes de senos y demás, no es una mujer, entonces hay que matarla. Estos crímenes de odio que se generan hacia las mujeres transexuales o transgénero. En el Código Penal de Quintana Roo mencionan
en el artículo 89 bis, que comete delito de feminicidio el que dolosamente prive a la mujer de la vida por razones de género, y se le impone la pena de 25 a 50 años de prisión o de 1.500 a 3.000 días de multa. Además de esta sanción, el sujeto activo va a perder todos los derechos en relación a la víctima, absolutamente todos. También aquí menciona en este mismo artículo, en el 89, que se van a imponer de 2 a 5 años de prisión, de 1.000 a 5.000 días de multa, destitución e inhabilitación del cargo o comisión de 5 funciones y atribuciones tenga a su cargo la investigación o impartición de justicia del delito señalado en este artículo y que omita realizar las diligencias, que efectúe actos de discriminación, coacción o intimidación, o que retarde o entorpezca toda esta investigación o procuración de justicia. Nosotras y nosotros como servidores públicos estamos a favor de la población, estamos al servicio de las personas y tenemos ya una legislación que seguir, que acatar, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde, ya habíamos señalado anteriormente, CEDAW, Belém do Pará, que son convenciones internacionales, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos los códigos penales, federales, estatales, todas las normas, pero tenemos que acatarnos para realizar bien estas funciones, ya que el pueblo, bueno, nos ha elegido por algo. En cuestión de esto, pues lógicamente se emite esta famosa alerta de género, esta alerta de violencia de género contra las mujeres. Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de nosotras las mujeres, único en el mundo, está establecido en la Ley General de Acceso. Consiste en un conjunto de acciones de gobierno de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado que pide el ejercicio pleno de nuestros derechos en ciertos territorios, en lugares o entidades determinadas. La comunidad, eso lo menciona el artículo 22. El objetivo de esta alerta de género es garantizar la seguridad de las mujeres y de las niñas, el cese de la violencia o eliminar también las desigualdades producidas por una legislación o política pública que va contra los derechos humanos. Entonces tenemos aquí ya un respaldo también. Aquí en Quintana Roo encontré el dato en donde, pues bueno, en 2017 se declaró ya una alerta de género en 3 municipios. Y hasta la fecha, al menos hasta el día de ayer, pues llevamos aproximadamente en Quintana Roo, pues 12 feminicidios. Decimos, ay, bueno, es poquito. Pues sí, es poquito, pero esperemos, ¿no?, que el siguiente año tengamos mucho menos de 12, que haya 0 feminicidios en Quintana Roo, que haya 0 feminicidios en México y en el mundo entero. Aquí un poquito como los pasos, se los escribo brevemente para no tardarnos, porque creo que ya estamos en tiempo, me quedan 5 minutos, entonces vamos metiéndole velocidad. El primer paso es esa admisión de la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres, ya sea presentada por alguna organización civil o presentada precisamente por organismos ya de derechos humanos, ya sea internacionales o locales. De ahí se conforma todo este grupo de trabajo para atender ya como tal esta solicitud de alerta de género, se investiga para saber si sí o si no procede. Entra también los informes que incluye la Secretaría de Gobierno, dictamina entonces ya este grupo de trabajo que va a atender la solicitud de alerta de género, teniendo en cuenta, pues obviamente ya lo que el dictamen de Secretaría de Gobierno se hace, y de aquí ya se emite la declaratoria de violencia de género contra las mujeres. Al emitirse esta alerta, quiere decir que en ese lugar, en ese estado en particular, hay un peligro, hay un riesgo inminente para nosotras las mujeres, y que obviamente el gobierno pues está obligado a disminuir esas cifras de violencia en todas sus modalidades. ¿Qué recomienda la CEDAW?
hace una recomendación en 2012 y refuerza y modifica un poquito en 2018. Adopta, eso es para todos los países que somos parte de esta convención, a adoptar medidas de carácter urgente para prevenir muertes violentas, asesinatos, desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos: violencia armada, delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, pobreza, marginación. También insta a investigar, enjuiciar y sancionar como corresponda a los responsables, incluyendo agentes estatales y no estatales como cuestión prioritaria. Hay una lista todavía de recomendaciones que por obviedad de tiempo no la menciono, únicamente estas dos que me parecieron muy acertadas, muy pertinentes para el día de hoy. Y algunas propuestas que esas son a título personal, que se podrían hacer para intentar, pues sí, llegar a ese número o este índice de 0 de feminicidios y de violencia feminicida. Interculturalidad, en este enfoque incluyente, totalmente no discriminatorio, el promover el respeto a los derechos humanos y a la equidad. Esto se da desde la infancia, desde el origen, desde el fondo, de niñas y niños. Educación desde ahí, libre de estereotipos, libre de machismo, libre de estas construcciones que nos han implantado a fuerza. Y trabajar en conjunto, todas y todos, gobierno, colectivos, población civil, todas y todos podemos trabajar unidos en conjunto para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, impulsando estas políticas públicas y apegándonos al marco jurídico existente. Decían en algún grupo en donde estoy que son de puras médicas, es que ¿qué podemos hacer para evitar el abuso infantil? Decían hace algunos días, hay que promover alguna ley, no sé qué. Yo les respondí, las leyes ya están, ya existen. Les puse toda la lista, ¿no?, de las leyes por si mis colegas no las conocían. Lo único que hay que hacer es tratar de que se cumplan, presionar para que se cumplan, y podemos hacer redes de apoyo para informar acerca de nuestros derechos a toda la población. En el ámbito médico tenemos también esa labor educativa para informar, para orientar a toda la población. Entonces, no me resta más que agradecer el día de hoy la invitación nuevamente para el gobierno de Quintana Roo, para el Instituto Quintanarroense de las Mujeres, en especial a la doctora Silvia Damián, que es la titular de este instituto, y a todas y todos ustedes por su presencia, por su resistencia, por el aguante para estarme escuchando en estos minutos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Terminamos en tiempo, parece ser. Agradecemos a la doctora Gabriela del Carmen Chen Licona por esta conferencia denominada Violencia Feminicida y Alerta de Violencia de Género. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias. Continuando con el orden del día, a continuación vamos a dar un breve receso de 5 minutos para posteriormente continuar con el acto protocolario en donde se dará la presentación de la plataforma para la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Quintana Roo. Un breve receso de 5 minutos. Muchas gracias.
Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. Sola. En la oscuridad. Momento y lugar preciso para... ¡Ay, don Roger! ¡Qué susto me dio! ¡Qué bueno que es usted! Lupita, váyase por la parte iluminada. Aquí está muy oscuro. Sí, gracias. Vamos, yo le acompaño. Si cambiamos de actitud, podemos cambiar la vida. Recuperamos espacios públicos para la seguridad de ellas y de todos. ¡Sí podemos! Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hagamos acciones que no sean de violencia hacia las mujeres. Yo decido sobre mis gustos, mis amistades y mi forma de ser. Yo decido mis pasatiempos. Yo decido sobre mis relaciones afectivas. Tener novio no me define como persona. Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos. Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Hola, ¿cómo están? Soy Jerry Trigos, promotor del autoconocimiento. Nuestro mundo emocional, en la manera en que nos sentimos, están nuestras conversaciones. Nosotros tenemos más conversaciones con nosotros mismos que en ningún otro lugar. Practíquenlo ahorita. Empiecen a platicar con alguien que tiene en su casa y se van a dar cuenta que ustedes están haciendo suposiciones e interpretaciones de lo que la otra persona les está diciendo. Lo que yo les estoy diciendo en este momento. Las noticias que el señor gobernador manda en cada momento. Cada uno de nosotros tenemos una visión del mundo. Nos relacionamos por medio de lo que pensamos y de lo que creemos, basado en interpretaciones y suposiciones. Eso lo hacemos inconscientemente. Practíquenlo, obsérvenlo. Recuerden que estamos haciendo prácticas diarias para aprender a desaprender, a deshacer los hábitos que nos han limitado y a generar nuevos hábitos para poder ver posibilidades y poder elevar nuestra conciencia. Todo el trabajo que vamos a hacer durante estos días es poder elevar nuestra conciencia, entenderlo. Vamos a repetir lecciones una y otra vez hasta que lo comprendamos, hasta que nuestro cuerpo lo memorice y podamos estar en paz y en tranquilidad. Relacionarnos con los hechos es lo más sano que podemos hacer. Existe un virus que se llama COVID-19 y que nosotros podemos detenerlo quedándonos en casa. Si nos relacionamos con una suposición que el gobierno está haciendo o tramando algo, si nos relacionamos con una interpretación de que nos vamos a morir todos, solamente estamos confundiendo a nosotros mismos y nuestro cerebro y nuestro cuerpo están trabajando por separado. Cuando nosotros nos alineamos, nos relacionamos con el hecho, estamos en aceptación, vamos a poder ver las posibilidades y vamos a dejar de limitarnos. Esta es una práctica diaria que podemos iniciar el día de hoy. Soy Jerry Trigos y promuevo el autoconocimiento. ¡Ánimo! Hola, ¿cómo están? Soy Jerry Trigos, promotor del autoconocimiento. El primer acto de guerra es la defensa. Cuando nosotros hemos practicado inconscientemente defendernos, dándole más valor a la reacción, a defendernos, vamos a seguir practicando una y otra vez inconscientemente este hábito. Nuestro cuerpo va a estar tensionado esperando el ataque de las personas, compañeros de trabajo, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros papás, del gobierno, y vamos a estar relacionándonos con puras suposiciones y con juicios basados en conversaciones de muy bajo nivel, de miedo, de temor, de frustración, de enojo, pensando constantemente que nos están atacando. Ya aprendimos a poder detenernos con esta práctica de suspensión y a poder practicar relacionarnos con un hecho neutral y no con las suposiciones. Cuando aprendemos a reconocer en nosotros que nada fuera de nosotros nos ataca, que lo único que nos ataca es esta conversación de miedo que estamos cayendo, a la cual estamos apegados, vamos a poder relajarnos y tranquilizarnos. Vamos a poder ver la paz en esta situación en la que estamos viviendo ahora, que en todas las situaciones siempre se encuentra la paz. Y depende de nosotros
por nuestro nivel de conciencia, relacionarnos con la paz, que es una herencia para todos nosotros y la podemos transmitir a los demás. Así que cuando nos llegue información, cuando nos llegue una persona a platicarnos algo de bajo nivel, nosotros vamos a poder tener esa paz, neutralizar el hecho, dejar de relacionarnos con la suposición y poder aprender de esta información que está llegando a nosotros para poder aprender algo de nosotros. Soy Jerry Trigos y promuevo el autoconocimiento. ¡Ánimo! Acompaña el licenciado Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido. De igual forma, nos acompaña el licenciado Eric Gustavo Miranda García, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 16ª Legislatura del Congreso del Estado. Bienvenido. Asimismo, contamos con la presencia de Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Otompe Blanco. Bienvenido. Nos acompaña el licenciado Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno. Bienvenido. Contamos con la presencia de la diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 16ª Legislatura del Congreso del Estado. Bienvenida. Y por supuesto nos acompaña la doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Bienvenida, doctora. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Otompe Blanco. Escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Otompe Blanco. Creo que tenemos unos problemas de red. Sí, buenas tardes. Pues es un día que nos tiene a todos pues con la preocupación. Lo decía yo hoy en la mañana, cómo se ha deteriorado el tejido social. Y estamos pues tristemente en lugares pues que deprimen a una sociedad como la nuestra. Tenemos que luchar entre todos unidos para revertir esta dolorosa situación. Hoy es el Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer y en el hogar se tiene que iniciar ese cambio. Los valores tienen que regresar. Los pequeños detalles en la educación en el hogar tienen que hacer el cambio. Eso, por supuesto, sin dejar de hacer lo que nos corresponde como sociedad y como autoridades para revertir esta situación. Así que los trabajos que inician hoy, la Semana Naranja, seguramente contará con la generosa participación de todos nosotros, gobierno y sociedad, y logramos alcanzar la paz, no solo de nuestras mujeres,
de nuestras ciudadanas, de nuestras hermanas, nuestras madres, de nuestros familiares, de toda nuestra fuerza laboral y también de parte del género masculino que tiene que compartir esta ruta. Así que enhorabuena, sean todos bienvenidos y los acuerdos que se tomen sirvan para dar bienestar a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Otompe Blanco. Ahora bien, escucharemos el mensaje a cargo de la doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con afecto al contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado. A la señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidente honorario del DIF. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Al licenciado Eric Gustavo Miranda García, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 16ª Legislatura. Muchas gracias, Gustavo. A la licenciada Mariana Dávila Werner, magistrada numeraria de la 7ª Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Quintana Roo. Bienvenida. A la licenciada diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 16ª Legislatura. Muchas gracias, Atenea. Al doctor Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, gracias por acompañarnos. Al presidente municipal de Otompe Blanco, Otoniel Segovia Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. De igual manera, saludo a la senadora Mayura Latifa Martínez Simón, a la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, muchas gracias como siempre, Mara, por acompañarnos. Al presidente municipal de Tulum, Víctor Masta, muchas gracias. A la diputada Lelica Campos Miranda, a la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Bristain Navarrete. Laura, qué gusto tenerte con nosotros, muchísimas gracias. A la presidenta de Amexme, capítulo Rivera Maya, Araceli Sandoval, a quienes agradezco nos acompañan en esta fecha tan importante. Doy la bienvenida a las diputadas y diputados, magistradas y magistrados, compañeras y compañeros de gabinete, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, a la comisionada de Atención a Víctimas del Estado, a las consejeras y consejeros del IQM, representantes de asociaciones civiles, al funcionariado público y a la ciudadanía en general que nos acompaña a través de la transmisión especial del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, a quienes agradecemos por todo el apoyo que siempre nos brindan. Muchas gracias, Martita, y gracias a todas y todos por su interés y participación. Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. Elie Wiesel. Inicio con esta frase porque la conmemoración del 25 de noviembre del 2020 está y quedará marcada sin duda con matices diferentes y reclamos legítimos y sucesos indignantes. Lo que no se nombra no existe. Y es por ello que hoy el Instituto Quintanarroense de la Mujer se suma a las voces ciudadanas que exigen justicia y acciones concretas ante el incremento de la violencia de género en nuestro estado. Comprendemos y compartimos la indignación, la frustración y el coraje por los hechos suscitados en Cancún durante una manifestación pacífica organizada para protestar por el incremento de la violencia y exigir justicia para Alexis. Son reclamos auténticos y tienen que entenderse y atenderse con urgencia. Por parte nuestra, es oportuno decir que esta lucha es compartida y reprobamos contundentemente el uso excesivo e innecesario de la fuerza. Nos agravia institucionalmente, ya que la indicación precisa del señor gobernador del estado desde el inicio de su administración fue ocuparnos y trabajar en la sensibilización y capacitación de los cuerpos de seguridad en protocolos de actuación con y desde la perspectiva de género. Quienes estamos al frente de la atención y prevención de las violencias en contra de las mujeres, hemos insistido en que debe existir la voluntad política y un compromiso firme para impulsar políticas públicas con perspectiva y enfoque de género. Por ello, aplaudo la instrucción del Ejecutivo del Estado en el sentido de que todo el gabinete se concientice, se sensibilice y se capacite en temas de género. Convoco a la unión y convicción para llegar a resultados, a no perder la memoria, a sentir el dolor como propio, a hacer nuestra la indignación por cada mujer desaparecida, violentada y asesinada. No perdamos la sensibilidad, no ignoremos la tragedia, no normalicemos la violencia, no desviemos la mirada. Hoy, 25 de noviembre, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y como titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, hago uso de la voz porque la violencia contra las mujeres se sigue reproduciendo muy cerca de nosotras y nos aleja del objetivo de igualdad y justicia social. Hago uso de la voz por la sonrisa perdida de Karen, la súplica ignorada de Fátima,
el susurro doliente de Rebeca. Hago uso de la voz por el llanto ahogado de Paloma, la inocencia arrancada de Marifer, el sueño truncado de Gloria y el grito lejano de Alexis. Hago uso de la voz por el silencio de quienes debieron hablar, de quienes tuvieron que actuar, por ellas, por nosotras y por muchas más. Hoy hablo por el Quintana Roo herido, que reclama a esa madre, a esa hermana, a esa hija, a esa amiga, por las que hoy no están aquí para conmemorar, para condenar, ni siquiera para saber que hoy, más que nunca, están presentes, no solo en nuestros corazones, sino más importante aún, están impregnadas en nuestras almas y laceran nuestras conciencias. Estoy aquí por la historia perdida de Rosibel, la sonrisa apagada de Camila y por la ausencia forzada de Victoria. Condeno y señalo porque los feminicidios se siguen replicando, porque el odio nos sigue acabando. Alzo la voz por una y por todas, porque sus nombres no pueden ser cifras, pero las cifras se tienen que nombrar. Reclamo por Fabiola, por Ana y por Bianca, porque las callaron, porque las lastimaron, porque las mataron. Estoy aquí por congruencia y por convicción, por todas las ausencias y por todos los agravios, por todos esos años, meses, semanas y días de silencio e insensibilidad, por esos años, meses, semanas y días en que nuestras hermanas, nuestras quintanarroenses torturadas no fueron visibilizadas, por todas esas mujeres adolescentes y niñas que tuvieron el legítimo derecho de ser protegidas, recordadas, dignificadas y que por el contrario se volvieron incómodas y fueron ignoradas aún después de sus muertes. Estoy aquí por toda esa historia que se pretendieron disipar en el olvido y en el tiempo y se dispersaron en la memoria de muchas y de muchos. Estoy aquí porque todos y cada uno de ellos fueron víctimas de grado máximo de crueldad hacia la mujer, el feminicidio, y víctima de nuevo de la peor perversidad, el nulo reconocimiento al crimen de odio. Estoy aquí por ellas, por todas, por quienes tienen nombre y por las que nunca fueron reclamadas, porque a ellas, a todas ellas, sin excepción, no murieron, las mataron, y se derramó su sangre en un Quintana Roo dolido y agraviado. Hago uso de la voz, ya que tengo la certeza de que esto sigue porque el mundo guarda silencio. Hago uso de la voz porque Carlos Joaquín González requiere de voces que le hagan eco, porque su voz se complementa con acciones concretas, porque su voz se traduzca en la transparencia de su actuar político. Hago uso de la voz porque el Quintana Roo de hoy tiene esperanza en lograr una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Las cifras son terribles. Indican una cultura de tolerancia de la violencia contra las mujeres. El gobernador del estado exige poner fin a la cultura de la impunidad. Tenemos un compromiso, una obligación y una deuda moral. La administración de Carlos Joaquín González asume que únicamente atendiendo nuestras responsabilidades podremos hacer realidad el precepto de que todas y todos somos iguales ante la ley. Los feminicidios están superando el discurso. Hoy no quiero decir que comparto el dolor de las familias, de las madres, de los hijos. No es suficiente. Hoy decido sentir su dolor, hablar con su voz y exigir con su razón. No podemos negar que los feminicidios responden a un clima social de discriminación y violencia, que se sostiene en una sociedad que aún tolera el lenguaje violento hacia todo lo femenino. Hoy, desde este foro, quiero pedirle, señor gobernador, que la voz de las mujeres sean escuchadas y atendidas sin demora. Necesitamos más fuerza en las iniciativas de la ley y efectividad en la aplicación de los instrumentos normativos. Solicitamos más claridad y transparencia en los procesos judiciales y, sobre todo, exigimos que todos los casos en donde la violencia derive en la muerte de una mujer sean analizados e investigados con un enfoque de género. Las quintanarroenses merecemos vivir y sentir seguras. Tener la responsabilidad de encabezar el Instituto de la Mujer en el Estado me obliga a la acción, a la supervisión y al seguimiento de medidas y políticas públicas en beneficio y protección de las mujeres. La omisión se traduce en complicidad y no puedo ni quiero ser corresponsable. Recobremos el Quintana Roo de la esperanza. No permitamos que la belleza de nuestros mares y la grandeza de nuestras selvas se vean opacadas con el llanto y la sangre de las mujeres. Quintana Roo merece dignificar la grandeza de su historia. La aplicación de la ley, el respeto y plena observancia de los derechos humanos de las mujeres no admite demora o negociación, ni es un tema de percepción. Es un acto de justicia social, de congruencia política y obligatoriedad constitucional. Desde el estallido del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado. Es por ello que los servicios policiales y judiciales deben movilizarse para garantizar que los incidentes de violencia contra mujeres y niñas reciban una alta prioridad sin impunidad para los perpetradores. El COVID-19
ya nos está poniendo a prueba de formas que la mayoría de nosotras nunca antes habíamos experimentado, lo que nos brinda choques emocionales y económicos que estamos luchando por superar. Como mujeres, no solo debemos sobrevivir al coronavirus, sino emerger renovadas, con una fuerza poderosa en el centro de la recuperación. Son momentos de solidaridad y de acciones coordinadas. La pandemia ha puesto en jaque a toda la humanidad, pero particularmente a las mujeres. Y es por ello que hoy nos sumamos al posicionamiento del gobernador del estado y desde nuestra trinchera nos comprometemos a redoblar esfuerzos. No dejaremos nada para mañana ni pretendemos dar un mensaje de falso optimismo y menos de triunfalismo. Podemos lograrlo, claro, pero para hacerlo es imperante la articulación inmediata de todas y de todos. La violencia llegó demasiado lejos, la emergencia sanitaria también. Las mujeres, todas sin excepción, nos reconocemos como factores de cambio. Sumemos, no restemos. Es el momento, hoy, no mañana, para consolidar alianzas y abrazarnos entre todas, porque ahora, más que nunca, nos necesitamos vivas, sanas, fuertes y solidarias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer. A continuación daremos lugar a la exposición de motivos de la Plataforma para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Quintana Roo, a cargo de la doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Muchas gracias. Señor gobernador, el Instituto Quintanarroense de la Mujer hoy hace entrega de un sistema y una plataforma, la cual fue hecha por colaboradores del propio instituto para dar seguimiento puntual a los indicadores y a las recomendaciones emitidas por la CONAVIM para atender la alerta de violencia de género en los diferentes municipios del estado, abonando así a la transparencia institucional. El objetivo de esta herramienta digital es sistematizar, coordinar, dar seguimiento a las acciones implementadas por las y los actores estratégicos señalados en cada una de las medidas de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres emitida para el estado de Quintana Roo. Este sistema alimentará la plataforma para que la ciudadanía pueda consultar información relativa a este mecanismo en cuanto a su cumplimiento, marco normativo, estadísticas y demás datos relevantes. Seguiremos trabajando en la creación e implementación de acciones sustantivas a favor de las mujeres y las niñas de nuestro estado. Adelante, Claudia, por favor, con el video.
juntos saldremos adelante. Adelante, Roxana, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Damián López, por la presentación de la plataforma para la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Quintana Roo. Continuando con el orden del día, escuchemos el mensaje a cargo de la señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del Sistema Estatal DIF Quintana Roo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes. Antes de continuar, permítanme saludar a las personas que hoy nos acompañan y que se conectaron. Primeramente a mi esposo, Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, al licenciado Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, al licenciado Eric Gustavo Miranda García, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Gobierno del Estado, al ciudadano Daniel Segovia Martínez, presidente municipal de Torre Blanca, al licenciado Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno, a la licenciada Teresa Atenea Gómez Recalde, diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, a la doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer, y a todas y a todos los que se tomaron el tiempo y están conectados hoy. Aunque hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero iniciar estas palabras. No enfatizo la situación de violencia que ya todos conocemos y que aqueja lamentablemente todavía a muchas mujeres en el mundo, en México y en nuestro Quintana Roo. Quiero enfatizar el gran valor que tenemos todas nosotras, valor que nos da nuestra esencia como seres humanos y que como tal merece no ser violentada en sus derechos, en su persona y en su dignidad. Quiero unirme con estas palabras a la presentación de la plataforma para la alerta de la violencia de género contra las mujeres en el estado de Quintana Roo y expresar la necesidad de alcanzar el mayor progreso en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, incluyendo la formulación de leyes y políticas específicas dirigidas a ellas y hacia todo tipo de discriminación y de violencia. A la violencia solo se le destruye autovalorándose, denunciándola y pidiendo ayuda. Por eso, para mi esposo, el gobernador Carlos Joaquín, y para una servidora, es una prioridad impulsar programas y acciones concretas para concientizar, sensibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Trabajamos para construir una sociedad en donde el respeto pleno a los derechos de las mujeres quintanarroenses se materialice día a día. Estamos avanzando, pero hay que seguir trabajando y es necesario el compromiso de todos. Nuestra denuncia individual y colectiva del maltrato, la discriminación y la desigualdad siguen siendo necesarios días como hoy, en el que todos y todas juntemos nuestras voces para denunciar y condenar la violencia que aún hoy se sigue ejerciendo contra la mujer, para lograr en definitiva una sociedad más justa, más libre, más igualitaria y con más y mejores oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del Sistema Estatal DIF Quintana Roo. Escuchemos ahora el mensaje del contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Buenas tardes a todas y a todos los quintanarroenses que nos siguen a través de las redes sociales. Saludo a los representantes de los poderes del estado, a las presidentas y presidentes municipales, a las diputadas, diputados, magistradas y magistrados que nos acompañan, senadora, presidentes y presidentas, así como representantes de las asociaciones empresariales del estado. Saludo a Gaby, mi esposa, presidente del Sistema DIF Quintana Roo, funcionarios y funcionarias públicos que nos acompañan, compañeras y compañeros del Gabinete Estatal, amigas, amigos representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos
Así como Quintana Roo no puede concebirse sin el legado de su cultura y tradiciones, sus playas, sus selvas y su gente, de la misma forma que nuestro Estado ha cobijado y adoptado a quienes han llegado para fincar su futuro en un ambiente de paz y concordia. De esa misma manera, Quintana Roo requiere de niñas, adolescentes y mujeres libres, seguras y orgullosas de saberse y sentirse quintanarroenses. Quintanarroenses que viven en una tierra de igualdad y de paz. Sabemos que no hay palabras que mitiguen el dolor, la molestia, la impotencia ni la decepción. Es por ello que en este momento el compromiso formal es que todo el esfuerzo institucional, toda la fortaleza del Estado y el principal objetivo de mi gobierno se centre en recuperar la confianza, en construir alianzas y en tomar las acciones que sean necesarias para garantizar la paz y la tranquilidad de las mujeres. Que no vuelvan a ocurrir situaciones como las vividas en días pasados, cuando una marcha legítima de quintanarroenses valientes se transformó en un episodio de violencia a partir de instigadores que nada tienen que ver con las justas demandas de género y que a todas, sin excepción, se les garantice el acceso expedito a la justicia, ya que el reclamo es fundado, justo y válido. La impunidad y la ausencia de resultados no pueden ser parte de este gobierno. Las justificaciones y excusas de quienes tienen la obligación de velar por la seguridad y la justicia hacia las mujeres no será tolerada y mucho menos justificada. Sabemos bien que el problema es mucho más profundo, que viene de educación, costumbres, tradiciones, que por supuesto debemos de cambiar, en donde todos juntos debemos de trabajar en bien de modificar esa forma en la que hoy actúa la sociedad quintanarroense. Hay que trabajar muy fuerte en evitar la violencia intrafamiliar, el abuso hacia las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, en casa y fuera de ellas, en donde hoy se clama por justicia, se clama por igualdad de género y por supuesto el de evitar la violencia de género. Es por ello que todas y todos en mi gobierno debemos de trabajar en ese mismo sentido, poniendo todo de sí, teniendo todas y todos la voluntad de llevarlo a cabo y de hacerlo realidad. Sé que no es fácil, sé que hemos avanzado mucho, que prácticamente naciendo de cero o de menos de cero, hemos logrado alcanzar buenos niveles en cuanto a lo que se requiere en materia de infraestructura, de equipo y de trabajo para lograrlo. Pero también sé y entiendo que falta mucho, mucho por hacer, que nos falta mucho más trabajo en conjunto y en equipo, que nos falta escuchar más a la sociedad, que nos falta escuchar mucho más a las mujeres y que con ese concepto y ese trabajo es como debemos alcanzar nuestras metas, las metas de un Quintana Roo más justo, de un Quintana Roo equitativo y que le dé total y absoluta importancia a la igualdad de género. Vamos a trabajar en ese mismo sentido siempre e invito a la sociedad a unirse a ese trabajo, a tener estos mismos conceptos, a buscar que nuestro Estado tenga esa posibilidad siempre de igualdad y de justicia
para con las mujeres. Quintana Roo requiere de todas y de todos. Las mujeres están alzando la voz y el gobierno les aseguro que les estará escuchando. Nuestro Estado necesita y requiere de la fuerza de su gente, de su sociedad, no importa de dónde vengan. Si llegaron a esta tierra en búsqueda de trabajo, de posibilidades de éxito, si vienen con diferentes culturas y tradiciones, no importa si eso ocurre. Aquí debemos de dejar muy en claro cuál es la postura de esa igualdad y cuál es la postura que la sociedad debe de tener. Ni una mujer violentada más, ni un funcionario omiso o ausente más. Sabemos que tenemos que lograr un estado de igualdad por las que ya no están, por las que luchan y por las que vendrán. Hoy nos manifestamos y nos sumamos al legítimo reclamo de cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro Estado. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Invitamos a todas y a todos a encender sus cámaras para capturar la foto oficial de este evento en conmemoración al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. De esta manera damos por finalizado este evento, agradecemos su asistencia, que tengan muy buenas tardes. Muy rápido. Muchas gracias. Gracias.